Yo creo que a lo largo de las páginas se desprende una crítica muy sentida a lo que acabamos de hablar hace un momento, a esa falta de humildad, a esa incapacidad para reconocer, a esa falta de madurez y también a la instrumentalización de las plataformas digitales, de los mensajes eh, cortoplacistas, de la improvisación. Y en el fondo, no lo digo, pero se lo puedo decir a usted, se evidencia también un liderazgo muy precario, que lo resumiría en una palabra. Hay mucha mediocridad. Pero yo no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de toda la región. Sí, de como lo que acabamos de hablar. Hay mucha mediocridad, mucha mediocridad. Entonces, yo creo que no es difícil identificar la mediocridad. La mediocridad pasa por no hacer todo lo que se pueda hacer, Solo una de las cosas. entender que ya hemos hecho suficiente y no más. Entonces, lo contrario a la mediocridad es la responsabilidad y la dedicación. O sea, el que es capaz de pudiendo dar menos, da más, de su tiempo, de su energía, el que aspira a un perfeccionamiento de la cosa a través de hacerlo lo mejor posible. eh, Ese es un horizonte en constante movimiento, porque la perfección no existe. Entonces, líderes que no sean mediocres son los que están constantemente buscando ese norte que se está moviendo. Y aquí, en particular, por lo que describo en el libro, de los actores que se involucraron en esa crisis, lo que yo tuve conocimiento de primera mano, con quienes yo compartí, con quienes yo interactué, no vi esas características positivas en casi ninguno de ellos. O sea, no era gente a la que yo conocía o con la que yo interactuaba y decía, wow, yo quisiera gente así cerca de mí, o yo quisiera tener liderazgos así en mis instituciones, en mi país, ¿no? No quiero juzgar No, individualmente a nadie por una interacción de unos meses conmigo, porque las personas son mucho más que eso. total. Pero en su rol oficial, funcionarios que representaban al gobierno de Guatemala y al Estado de Guatemala en varias vertientes, que me tocó interactuar repetidas veces con ellos, encontré poca capacidad para argumentar de una manera técnica sólida, encontré poca capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de esas acciones respecto de las personas, o sea, poca empatía, muy centrados en sí mismos, Y en su gobierno, y en el gobierno que estaba en ese momento. a veces más en sí mismos como personas y el funcionario que en el momento eran, Claro. y que tenían, o que me daba la impresión de que preferían preservar lo que tenían a soltar ciertas condiciones para que más personas pudieran tener un resultado positivo. Y puedo mencionar personas, pero prefiero que lean el libro porque ahí yo menciono los nombres. Sí, yo sé. Por eso es un buen spoiler, para que la gente pueda como también conocer un poco más, porque Y no fue que yo busqué eso. O sea, yo no busqué ese acercamiento, yo no busqué esa conversación con ellos. Ellos me buscaban a mí. O sea, ellos me llamaron y me dijeron, queremos hablar con ustedes para entender cómo ustedes resolvieran tal cosa. Bien. Entonces yo iba y me sentaba y le decía, miren, nosotros tuvimos este problema, nosotros identificamos estas oportunidades para superar esa crisis, hicimos esto y esto. Y al final salió más o menos bien. Pero de aquel lado, nunca entendí que había una comprensión de que tenían un problema. Querían resolver una situación que le estaba afectando sin asumir que tenían un problema. Entonces, si tú no aceptas que tienes un problema, si tú no aceptas una debilidad que está generando una consecuencia negativa, ¿qué es lo que tú vas a resolver? sí, y ahí, digamos, es como que parte justamente de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De que tiene que haber un reconocimiento para algo superior. Había soberbia, Había soberbia. había soberbia. Lo hacemos todo bien, nosotros no nos hemos equivocado, nosotros no hemos cometido error, nosotros estamos haciendo la cosa como dice la norma, aquí hay una profunda injusticia contra nosotros, se nos está valorando de una manera injusta, eso lo vi. En el libro se aborda buena parte de lo que usted interactuó, conversó y vivió con funcionarios guatemaltecos que de alguna manera tenían que tomar decisiones y posturas respecto a la crisis.
¿Nos puede contar un poco sobre los momentos como más incómodos, los momentos que fueron un poco retadores para usted Sí. al momento de, como embajador de la República Dominicana, tener que enfrentar a políticos guatemaltecos o funcionarios guatemaltecos que se habían quejado por usted? Sí, o sea, como le comentaba hace un rato, era un momento muy difícil de mi carrera, a nivel personal, profesional, familiar. Ya yo había terminado mi gestión. Yo me había despedido formalmente como embajador el día 23 de agosto. O sea, prácticamente yo no debería haber estado sentado ahí después de agosto, porque me despedí. Entonces se dieron situaciones donde, por cosas del destino, seguí. Y en algún momento, eh, por una de mis intervenciones, mi cancillería recibió una queja y a mí se me informó. Entonces, mi forma de responder a esa queja fue, bueno, dicen que yo dije tal cosa, que fue ofensivo, aquí está el video. Y entonces yo refer- referí a mis superiores una copia del video para que vieran lo que yo vi. Y efectivamente se confirmó que lo que yo había dicho era leer un comunicado oficial del gobierno dominicano sin mayores diferencias del lenguaje, o sea, nada significativo. Era una postura del gobierno. No, y tampoco era el momento más álgido de la crisis, tampoco, o sea, era el principio. Y bueno, mis superiores evidentemente que me dijeron, no, tú no cometiste ninguna infracción, no transgrediste ningún código, o sea, aquí no hay razón para eso. Yo entendía que el interés de esa queja venía motivada por la necesidad del gobierno guatemalteco de tratar de reducir un poco la reacción y los decibeles de la conversación. Lo entiendo perfectamente. Pero días después, ese funcionario que dio esa queja se encontró conmigo, ¿no?, en otra reunión. En Mario Búcar. El canciller búcaro, correcto. Y él entró al salón y me vio de un lado a otro del salón, o sea, muy lejos. Y desde allá, él se me venía acercando en un tono de darme un abrazo, como abriendo los brazos, y dijo en tono bastante alto, pues se escuchó por todo el mundo, mi amigo, el embajador que hay, y se me acercó para saludarlo. Y evidentemente yo venía con ese tema de hace unos días, de esa queja que se había dado, y yo no estaba nada contento. Entonces yo me puse de pie, le estreché la mano por cortesía, le di la mano y le dije, usted y yo no somos amigos. Usted es colega de mi jefe. Yo aquí soy mensajero del gobierno dominicano. Y no estuvo bien, no está bien que usted dé una queja con lo que yo dije, porque eso me genera consecuencias. ¿Qué, qué consecuencias, digamos, se pueden tomar? Porque a mí, honestamente, y estoy consciente de que a nuestra audiencia y a quienes van a leer el libro, eh, probablemente sí les va a indignar leer esta parte, pero no les va a sorprender porque realmente es así como funciona los entretelones de la política en Guatemala. Un poco como hostigar por detrás, hacer como algún tipo de gestión que pueda afectar a la persona que o está visibilizando una situación y en el caso, por ejemplo, de defensores de derechos humanos o fiscales anticorrupción, que están develando situaciones. En ese sentido, digamos, usted estaba tomando una postura que, como ya hemos conversado, pues fue bastante reflexionada. Usted leyó un libro entero para, por ejemplo, escribir una línea sobre Guatemala. ¿Qué consecuencias pueden haber por una queja? Sí, o sea, en este ambiente se guardan las formas, ¿verdad? Para tratar de no incomodar a los demás, porque hay que mantener una relación cordial. Entonces es crear con esa clase de situación un ambiente negativo alrededor de una persona que se interpreta que es conflictiva, que nos genera situaciones de desavenencia. La contundencia es interpretada como conflictiva. O sea, digamos, No, porque en el caso particular al que nos referimos era un comunicado del gobierno dominicano, o sea, no hubo ningún adicional de parte mía. Es identificar que hay un actor, en este caso yo, que, está incomodando. que se sale del guión normal de mantener la conversación
lo normal, en el diálogo diplomático tradicional, Eso. que puede generar atención indeseada o que puede generar consecuencias que no queremos. Entonces vamos a minar el ambiente de ese actor para irlo marginando, para irlo sometiendo a una política de cancelación. Exacto. Entonces, eso fue lo que yo interpreté y cómo yo lo sentía en un momento. Después, pues bueno, la cosa fue distinta, pero en ese momento, por la situación que te digo, que ya yo había terminado, ya yo me iba, estaba en proceso de definirse hacia dónde yo iba. Evidentemente, cuando hay que tomar una decisión para reubicar a un personal, o sea, Una queja tiene mucho que ver. y es eso, de crear ese ambiente o esa narrativa de que una persona conflictiva o que una persona que genera problemas o que una persona que tiene una línea que no está bajo control. Entonces sí, eso me pareció ruin, me pareció cobarde a título personal, pero yo entiendo que institucionalmente son de las herramientas que se utilizan para tratar de tú contener tu situación, de tú tratar de mantener tu crisis en tu redil. Yo lo entiendo, pero no, personalmente no lo agradezco.